Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos. Les invito a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Esta vez vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Busquemos el capítulo número 8, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Vamos a iniciar este capítulo en esta ocasión. Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1. En aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron. Entonces mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente, y así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Lo que comieron eran unos 4,000. Tan pronto como los despidió, Jesús se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Al dar inicio, hermanos, a este capítulo 8 de Marcos, encontramos que otra vez el Señor multiplica los panes y los pescados para darle de comer a la multitud. Muchos se han preguntado, porque este ya es el segundo relato que Marcos presenta de una multiplicación de panes y de peces. El primero lo encontramos en el capítulo 6, donde lo estuvimos viendo hace relativamente poco tiempo. Entonces, una de las preguntas que los estudiosos de la Biblia se hacen es que si realmente no se habrá tratado de un solo milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, pero que de este hecho Marcos recibió 2 relatos diferentes, pero referidos al mismo evento, ¿verdad? Relatos que tienen elementos en común, pero también tienen elementos discordantes. Y por estos elementos discordantes, Marcos tomó la decisión de ubicarlos en lugares diferentes, cuando realmente eran 2 versiones de un mismo evento de multiplicación de panes y de peces. Los elementos comunes son que el Señor ya llevaba bastante tiempo enseñándoles, lo cual ocurre en el capítulo 6 y en este 8. El segundo elemento que se repite es que tanto en el 6 como acá
las personas no tenían alimento suficiente. Otra similitud es que tenían unos pocos panes en ambos casos. Otra similitud es de que también tenían peces en ambos casos. Otra similitud es que en las dos ocasiones Jesús pidió que las personas se sentaran en el piso o en la hierba. Otra similitud es que el Señor bendijo el pan y luego entregó a los discípulos para que ellos entregaran a la multitud. Otra similitud de ambos relatos es que también el Señor tomó los peces, los bendijo, los entregó a los discípulos y ellos también lo hicieron a la multitud. Otra similitud es que en ambos casos se recogieron cestas de las sobras que habían quedado después de que la gente se había saciado. Otra similitud es que al final de la comida es Jesús personalmente quien despide a la multitud. Y otra similitud es que después de haber hecho eso, suben a una barca para pasar del otro lado del lago. Estas son las similitudes que, como le digo, han llevado a pensar algunos de que son dos relatos, pero que partieron de un mismo hecho. Sin embargo, en este capítulo 8 de Marcos encontramos unas palabras del Señor Jesús por las cuales queda en evidencia que en realidad se trató de dos ocasiones diferentes y no un mismo hecho. Esas palabras las encontramos en este mismo capítulo 8, en los versículos 18 en adelante, que dice: es que tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron los discípulos. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000? ¿Cuántas canastas de pedazos recogieron? 7, respondieron los discípulos. Entonces concluyó: y todavía no entienden. En estas palabras que estamos leyendo en estos versículos, usted puede ver que el Señor menciona que hubo 2 momentos y que realmente fueron 2 oportunidades, porque el Señor les está preguntando: ¿no recuerdan cuando tomé los 5 panes entre 5,000? ¿Y qué pasó? ¿Y qué ocurrió cuando tomé los 7 panes entre 4,000? ¿Y qué ocurrió? Entonces Jesús los está poniendo como 2 hechos diferentes. Entonces, eso nos lleva a pensar que realmente el Señor realizó el milagro en 2 oportunidades que tienen bastantes similitudes como las que he mencionado, pero también hay diferencias, como por ejemplo la cantidad de panes, la cantidad de peces, la cantidad de personas alimentadas, el hecho de que después de haber comido se subieron a una barca y atravesaron el lago. Eso es así aquí, pero en el capítulo 6 realmente quienes subieron a la barca fueron los discípulos, y luego el Señor se les une a ellos a medio lago caminando sobre las aguas. Entonces hay diferencias también. Entonces, lo que tenemos, hermanos, según las palabras que veremos más adelante en este mismo capítulo 8, es que por lo que el Señor dice y por la insistencia del Señor de que recordaran qué había ocurrido en cada caso, tenemos, digo, 2 ocasiones en las cuales ocurrieron la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora, vamos al texto de qué es lo que ocurre en esta segunda oportunidad. Dice el versículo 1, se plantea la situación. Dice: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos.
Cuando dice que no tenían nada que comer, no significa que ellos habían salido de casa sin llevar nada. En realidad sí lo habían llevado. Lo que ocurre es, como veremos después, que como ya tenían varios días de estar con el Señor, ya se habían comido las provisiones con las cuales ellos salieron de casa, y ahora ya no tenían nada. Y como ya no tienen nada, por eso es que el Señor llama a los discípulos y les dice en el versículo 2: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Ahí está la razón por la cual no tenían nada que comer. Y es que el Señor dice que ya tenían 3 días de estar con Él. Y cuando dice 3 días se refiere literalmente a 3 días. Es decir, que habían estado con el Señor, dormían allí a la intemperie donde también estaba el Señor, amanecía el día siguiente y seguían escuchándolo, y así había ocurrido durante 3 días. Esto, hermano, nos habla del gran atractivo que tenía escuchar al Señor, escuchar y ver las señales que Él hacía, aunque en este relato no hay relato de hechos sobrenaturales más que la misma multiplicación de los panes y de los peces. Entonces, ¿por qué la gente puede, hermanos, estar por 3 días escuchando a una persona sabiendo que se están quedando sin provisiones, hasta que llega un momento en que ya no tienen nada que comer, pero lo siguen escuchando? Como le digo, eso nos habla de cuán atractivo era oír al Señor y cuánto la gente priorizaba el poder oír a Jesús, aún sobre el tema de la comida, que usted sabe que es algo que los seres humanos siempre tenemos presente, ¿verdad? Porque uno está pendiente, bueno, ya va a ser hora de almuerzo, ya va a ser la hora de la cena, y qué vamos a comer mañana y qué vamos a comer la otra semana. Pero esa preocupación ellos la habían dejado de lado, sabiendo que ya no tenían nada que comer. Pero nadie dijo, bueno, me regreso a casa porque aquí ni de comer nos dan. Y era cierto, cada quien tenía que llevar su propio alimento. Pero la gente seguía allí, oyendo al Señor. Junto con el interés que la gente tenía en escuchar al Señor, Jesús le dijo algo importante a sus discípulos. Les dijo: siento compasión de esta gente. El tema de la compasión de Jesús por las personas, por quienes le rodeaban, es un tema, hermanos, constante en las Escrituras. Porque el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como un ser compasivo, que era compasivo, como se ve en este Evangelio de Marcos, con los enfermos, con los endemoniados, compasivo con las personas que pasaban diversas necesidades. Y ahora Él está diciendo que tiene compasión de la gente, siente compasión. Pero ¿por qué tiene compasión de esta gente? Él lo explica: porque ya tienen 3 días de estar conmigo, no tienen que comer, y si los despido para que se vayan a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos vienen de muy lejos. Estos elementos eran los que habían despertado la compasión del Señor. Ahí, hermanos, tenemos una enseñanza importante, y es: si nosotros nos preguntáramos cómo es que el Señor había desarrollado esa compasión por las personas que estaban allí, es porque Él estaba muy cerca de ellos, y por eso es que Él sabía que no tenían nada que comer. Él sabía que algunos de ellos habían venido desde lejos. ¿Cómo lo sabía?
Obviamente era porque teniéndolos por tanto tiempo, durante 3 días, no era, hermanos, que durante esos 3 días Jesús estaba enseñando y enseñando y enseñando y enseñando. No, no era así. Había momentos en los cuales Él enseñaba, que era por eso que la gente estaba ahí. Pero había momentos en que Él terminaba de enseñar y lo que hacía era que comenzaba a relacionarse con las personas. Así es como Él supo que habían algunos que habían llegado de lejos. Así supo Él que ya no tenían nada que comer. Así sabía Él el camino que tenían que transitar y para el cual no quería enviarlos sin comer, porque sabía que no iban a tener fuerzas e iban a desmayarse en el camino. Es decir, hermanos, que la compasión plena, la experimentamos cuando somos cercanos a las personas. Jesús era alguien que todo el tiempo estaba caminando y siempre Él caminaba con las personas, entre las personas. Así es como Él sabía las necesidades de la gente, así es como Él sabía de enfermos, así es como sabía de endemoniados, así es como recibía a los niños, así es como tocaba a un leproso, se dejaba tocar por una mujer que tenía flujo de sangre, tocaba a una niña muerta, etcétera. Era una convivencia que el Señor tenía con las personas, y era ese conocimiento, esa relación la que hacía que Él experimentaba la compasión que hoy le está diciendo a los discípulos que Él tiene. Es decir, que la compasión, hermanos, nunca nosotros la vamos a tener a la distancia. Por lo menos no una compasión al estilo de Jesús. Porque usted puede ver alguna fotografía, por ejemplo, de algún país africano donde las personas están muriendo de hambre. Y cuando usted ve esas fotografías puede provocarle compasión, pero hasta ahí llegó. Quizá llega solamente a que usted diga: pobrecita esta gente, ¿cuántos están sufriendo? Y se acabó, ¿verdad? A lo mejor en alguien, a lo mejor, ¿verdad? Si es que ocurre, en alguien podría provocarle quizás hacer una oración breve y decirle: Señor, mira, ayuda a estas personas para que puedan encontrar algo que comer. Si acaso hace eso, ¿verdad? Pero nada más después de eso. O sea, nadie va a decir: bueno, ¿yo qué puedo hacer por estas personas? ¿Cómo puedo entrar en contacto con las organizaciones que ayudan a estos hambrientos? ¿Qué puedo hacer para colaborar de alguna manera? Hasta ahí la gente ya no llega. Pero la compasión de Jesús era una compasión que venía de la diaria convivencia con estas personas. Y por eso le digo, la compasión no se puede desarrollar a distancia. Es solamente cuando nosotros comenzamos a andar con las personas, las conocemos, nos relacionamos con ellos, les escuchamos, oímos sus historias, oímos de sus problemas, oímos de sus preocupaciones, escuchamos las dificultades que atraviesan, las esperanzas que tienen. Esa convivencia es lo que hace que nuestros corazones sean compasivos. En otras palabras, a mayor relación y acercamiento tenemos con las personas necesitadas, mayor compasión desarrollaremos por esas personas. Ahora,
como Él les ha dicho que no quiere enviarlos sin comer, entonces los discípulos le objetan en el versículo 4: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Lo que los discípulos le están diciendo al Señor tiene total lógica, porque estaban en un lugar despoblado. ¿Y a dónde se conseguía comida ahí? Dice que eran 4,000. Va a decir al final que fueron los que comieron. Según, hermanos, lo que vimos en el capítulo anterior, al final Jesús se encuentra en la región de Decápolis. Estas, hermanos, eran poblaciones muy pequeñas. Cuando le digo pequeñas, estamos hablando de lo que hoy serían caseríos para nosotros. O sea, no llegaban ni a cantón, eran caseríos donde podían vivir 300, 400, 500 personas. Esos eran los poblados, pero esta es una zona despoblada en la que están ahora. O sea que no hay ni siquiera estas pequeñas aldeas. Pero si las hubieran, o si las hubieran habido, imagínense, un pueblito de 400 o 500 personas, digamos, ¿cómo iba a ser para alimentar a 4,000? Aparte de los que viven en el pueblito. Porque nadie está almacenando pan o almacenando. O sea, ¿qué panadero de esa aldea hará pan para 4,000, sabiendo que en la población solo hay 500 pobladores y a saber cuántas panaderías? Nadie iba a hacer pan para 4,000. Nadie iba a pescar para 4,000. Entonces, por eso le digo, tenía toda lógica. Y eso sí, acaso había alguna población, pero dice que no había. Era un lugar despoblado. Entonces, cuando le dijeron: Señor, ¿de dónde vamos a sacar comida para todos estos? De un lugar despoblado como en el que nos encontramos. En esta ocasión, igual, hermanos, que la primera vez, el problema de los discípulos era que ellos estaban enfocados afuera de ellos, no adentro de ellos. Porque están pensando en que si estuvieran en Jerusalén o hubiera una ciudad grande cerca, pues a lo mejor podían ir y comprar el pan. Quizás el dinero no lo tenían, pero al menos había alguna posibilidad. Pero están pensando en los recursos de afuera. Pero entonces viene el Señor, e igual que en el capítulo 6 dice el versículo 5: ¿cuántos panes tienen? Y le dijeron 7. No le mencionaron nada de los panes, perdón, de los peces. Los pescaditos van a aparecer después. En este momento ellos pensaban que solo habían ya 7 panes, pero eso es lo que ellos tenían. Pero cuando le dicen: tenemos 7 panes, ahí es cuando el Señor le dice: bueno, entonces que la gente se siente en el suelo. Toma esos 7 panes, le da gracias a Dios y comienza a entregarlo a sus discípulos, y ellos lo hacen a la multitud. Y ahí es donde se produce otra vez la multiplicación de los panes. Entonces vea, los discípulos, como le digo, han tenido la mirada puesta afuera. ¿Y qué hay afuera? Nada, porque es un lugar despoblado. Entonces, como es despoblado, no hay recursos, no hay quien nos ayude, no hay manera de darle de comer a la gente. Pero Jesús lo que hace es: miren, no miren afuera, miren adentro. ¿Qué es lo que tienen ustedes? Y es cuando le dicen 7 panes. Y más adelante, como le digo, van a aparecer los pescaditos. Alguien tenía por ahí pescaditos y Jesús dice: vengan para acá también. Y los multiplica también.
Antes comieron pan con pescado. Pero esto, hermanos, es una enseñanza importante porque Jesús toma los 7 panes y después hará lo mismo con los pescaditos. Y lo que hace es que le da gracias a Dios. Y en ese dar gracias, hermanos, pues la Biblia no registra cuáles fueron las palabras del Señor, pero uno entendería de que era: Señor, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, siempre nos provees lo necesario y nos has dado el pan. Aquí tenemos panes, así que gracias por eso. Esto que Jesús hacía era una oración de gratitud, pero al mismo tiempo era una oración de fe, de creer que lo que el Señor había provisto era lo que de verdad iban a recibir e iban a comer. La enseñanza, hermano, como le digo, es de que quizás a veces, muchas veces nosotros tenemos la atención puesta afuera de nosotros. Pensamos en amistades, pensamos en palancas, como le llamamos. Pensamos en que con quién tengo cuello para ver si me echo una mano. Uno siempre, bueno, no siempre, pero a menudo estamos pensando en las circunstancias de afuera. Y las circunstancias en este caso eran desoladoras porque era un lugar despoblado. Pero el Señor dice: ¿por qué están viendo hacia afuera? Si la riqueza de ustedes está adentro, está en ustedes mismos. Y los discípulos podrían haber dicho así con ironía: riqueza, ¿qué riqueza? Si lo que tenemos son 7 panes. Es cierto, los panes eran pocos y los pescaditos primero eran eso, pescaditos, y unos poquitos era lo que tenían. Pero la riqueza de ellos no era la cantidad de panes o el tamaño o el número de los pescaditos. La riqueza de ellos era la fe y la gratitud, que es la que Jesús resalta cuando toma esos panes y esos pescaditos para dar gracias. Y como le digo, es una oración de acción de gracias, pero al mismo tiempo es una oración de fe, por la que él sabía que habrían de comer todos, como efectivamente ocurrió. Entonces, lo que nosotros necesitamos, hermanos, muchas veces se encuentra dentro de nosotros ya. ¿Y qué es lo que tenemos adentro? La fe, la gratitud a Dios. Tenemos la morada del Espíritu. Es decir, podríamos estar en un lugar desolado también, deshabitado, sin amistades, sin ayuda. Podríamos estar en soledad absoluta, pero dentro de nosotros tendríamos todos los recursos para salir adelante, porque Jesús está en nuestro corazón, como lo estaba con ellos en ese momento. Y él dijo: siento compasión de esta gente. De los recursos que muchas veces nosotros buscamos afuera están adentro. Adentro es que tenemos la fe, y la fe es la que nos hace creer y confiar que para Dios todas las cosas son posibles, y que lo que se comienza con algo muy pequeño, como en este caso eran los 7 panes, los pescaditos, pero para quien tiene fe, eso es suficiente para salir adelante. Dios, hermanos, bendice a las personas de maneras que a veces ni lo esperan. Hace décadas yo me recuerdo de un hermano, hace bastante porque fue durante el tiempo de la guerra. Él inició un negocio pequeño allá en San Salvador y comenzó
en base a lucha, créditos y cosas así, ¿verdad? Fue creciendo poco a poco hasta que en una ocasión, en el centro de la ciudad, le vendían un edificio que había sido en el pasado, creo que un hotel, algo así. Pero cuando le digo en el pasado, muchos años antes, ¿verdad? Entonces él lo vio y dijo, bueno, aquí queda bien un almacén. Y la cosa es que lo compró. Se lo dieron barato porque eso había estado abandonado desde hacía mucho tiempo. Y el hermano me contó esto. Él me dijo, fíjese, me dice que apenas acababa yo de comprarlo, mandé, me dice, a unos jóvenes para que abrieran y comenzaran a limpiar porque íbamos a poner ahí una venta. Él vendía muebles, ropa, era como de todo, o sea, todo lo que se podía vender él vendía. Y cuando vieron que el lugar estaba abierto, entonces rápidamente, hermanos, llegaron gente que en esa época yo no sabría decirle qué institución era, pero sería lo que hoy en día el equivalente a la Secretaría de Cultura, que en el pasado fue el Ministerio de Cultura, y en esa época, en los 80, no me acuerdo, ¿verdad? Pero sería el equivalente a eso. Entonces llegaron y lo buscaron a él y le dijeron, mire, ¿qué va a hacer aquí? Le dijeron, un almacén. Le dijo, no, le dijo, ¿cómo es que lo va a hacer en ese lugar? ¿Y por qué no? Si yo lo he comprado, le dijo. Y la cosa es que le comenzaron a explicar que ese lugar, ese edificio era patrimonio cultural de la ciudad. Y le dijeron, ¿cómo va a ser posible? Le dijeron que en un edificio que es patrimonio cultural, usted va a poner una tienda. Bueno, pero yo la compré, le digo, y para eso la compré. Y el que me la vendió no me dijo nada. Entonces vinieron y le dijeron, mire, hagamos esto, le dijeron. En lugar de que usted vaya a poner una tienda en un edificio que era patrimonio, véndalo mejor al Estado, le dijo. Y él dijo, bueno, está bien, le dijo, pero eso sí, le dijo, yo le voy a poner mi precio. Está bien, le dijeron. O sea, a nosotros lo que nos importa es preservar el edificio. Y para eso es que él me había pedido que nos reuniéramos, porque obviamente yo estaba aquí en Santa Ana, ¿verdad? Pero él me pidió, ya no me recuerdo si él vino o yo fui allá, no me acuerdo. Pero la cosa es que él quería, hermano, ¿cuánto les pido? Me decía. Y como yo ni idea tenía, ¿verdad? Primero, ni cuánto podía valer el edificio como edificio en el centro de San Salvador, ¿verdad? Y segundo lugar, como patrimonio. Bueno, al final mi respuesta, mire, no sé. Y él me dijo, mire, yo le voy a pedir a estos tanto, me dijo. O sea, no me acuerdo la cantidad, pero en esas épocas, hermano, era dinero lo que les estaba pidiendo. Bueno, a ver qué dicen. Le dije, lo más que puede pasar es que le digan que no, le dije. Y va el hermano y le dice, bueno, está bien, se lo voy a vender, pero quiero tanto. O sea, era una cantidad mucho más de lo que él había dado para comprarlo. Se lo pagaron, se lo compraron. Entonces él se capitalizó, hermanos, en cosa como de un mes. Multiplicó su dinero y eso le permitió, bueno, montar la tal tienda que él quería poner, solo que en otro lugar, ¿verdad? Porque vendió esa propiedad. Pero ya no tuvo, o sea, salió de deudas, pagó créditos que tenía, montó su negocio y todo con el dinero que le habían dado. Y él me dijo, mire, esta es una bendición de Dios, me dice, porque cuando yo lo compré, yo que sabía, me dice, que en ese lugar había, creo que había nacido alguien allí, no me acuerdo, hermano. La verdad es que sí estoy recordando que ni él sabía quién era el fulano que había nacido. O sea, alguien importante de la historia de El Salvador había nacido allí en ese lugar. Ni él lo sabía, o sea, nunca me lo dijo, yo nunca supe. Yo que sabía, me dice, pero mire. Entonces, a eso me refiero cuando le digo que no tenemos que buscar afuera, sino que la riqueza está adentro de nosotros, porque ahí es donde tenemos a Jesús, ahí es donde tenemos la fe,
Y ahí es donde tenemos el agradecimiento para con lo que el Señor hace. Por eso el Señor dio gracias, partió el pan, lo entregó a los discípulos a la gente, luego los pescaditos. Y cuando todos estaban ya saciados, ya bien comidos, entonces los discípulos, dice versículo 8, recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Pero el Señor nunca estaba de acuerdo en que eso se botara o se desperdiciara. Recojan lo que no se desperdicie. Y dice el 9, los que comieron eran 4,000, y ya comidos, ahí sí los despide el Señor y se van. Y luego termina, hermanos, el párrafo cuando en el versículo 10 dice que Jesús embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta, donde aparentemente, según el relato de Marcos, solo va para tener una discusión con los fariseos y se regresa. Pero de eso vamos a hablar en la próxima oportunidad. Mientras tanto, hermanos, piensa en eso, que muchas veces en lugar de ver hacia afuera y ver quién nos ayuda, quizás es mejor ver hacia adentro y reconocer todos los tesoros y las potencialidades que el Señor ha puesto dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tienes tú? Porque con eso que tienes y con el Señor se puede llenar cualquier necesidad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes, hermanos, de orar, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero usted ha escuchado hoy la palabra y a través de ella se da cuenta de que muchas veces dentro de nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Si tú tienes un sueño, si eres capaz de concebir ese sueño, es porque el Señor ha puesto en ti los recursos que se necesitan para realizarlo. Y esos recursos no necesariamente son económicos, pueden ser recursos emocionales, pueden ser recursos de ánimo, de fe, de fuerza. Y lo único que falta es este Jesús compasivo para que pueda estar siempre a tu lado. ¿Hay alguna persona que necesita recibir al Señor hoy? Levante su mano ahí donde se encuentra. Si usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted en este momento. ¿Hay alguien que lo hace? Solo le pido que lo haga en este momento porque vamos a orar. Si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez, levante su mano en el lugar donde está. O si se alejó y necesita reconciliarse, de igual manera puede hacerlo ahora. Levante su mano para que podamos orar por usted. Si se va a reconciliar, hoy es el momento de hacerlo. Oremos al Señor, hermanos, y sigamos siempre confiando que con Él tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar las metas y sueños que Él pone en nuestros corazones. Señor, gracias te damos por tu palabra que siempre nos ilumina, nos enseña y nos guía.
Hoy, Padre, te rogamos, ayúdanos para ver hacia adentro, porque lo que necesitamos, lo que buscamos, tú lo has puesto dentro de nosotros. Ayúdanos entonces para poder descubrir y reconocer la gracia que has colocado en nosotros por tu Espíritu, por tu palabra y por tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús lo pedimos.